No debería haber estado en casa aquella noche. Tenía planes, un grupo de estudio, quizá ir a una cafetería de madrugada con algunos compañeros, pero todo se canceló. Así que acabé de vuelta en la casa en la que había crecido. Las llaves tintinearon cuando empujé la puerta y me golpeó el aroma cálido de vainilla y salvia. Las luces estaban bajas, el salón iluminado por la lámpara de pie en la esquina, y la tele murmuraba algo suave, uno de esos documentales de crímenes reales que mi madre siempre dejaba de fondo. Pero no era mi madre la que estaba allí. Era su amiga, Alana. Nunca la había llamado por su nombre en voz alta. Siempre había sido simplemente la amiga de mi madre. La que venía cada par de meses cuando yo era más joven. La de la risa fácil y las costumbres de andar descalza. La mujer que siempre traía tés raros y, a veces, llevaba gafas de sol incluso dentro de casa. Nunca le presté demasiada atención creciendo. Solo era otro adulto en un mar de adultos. Pero ahora yo tenía 23 años y ella ya no era simplemente un adulto más. Y tampoco estaba de visita esta vez. Llevaba semanas viviendo con nosotras. Al parecer su piso estaba en reformas. Humedades o algo así. Necesitaba un lugar donde quedarse y mi madre le ofreció la habitación de invitados. No pensé mucho en ello cuando pasó. Apenas estaba en casa. Pero aquella noche, cuando entré en el salón y la vi acurrucada en el sofá, con un jersey ancho caído de un hombro y unas mallas grises suaves, una pierna doblada bajo la otra y una taza de té entre las manos, de repente fui consciente de todo. Alana me miró y sonrió, como si me estuviera esperando. «Hola», dijo con naturalidad, levantando su taza. «Cambio de planes», asentí, dejando la mochila junto a las escaleras. Todos se echaron atrás. Ella se apartó un poco en el sofá y dio una palmada en el cojín a su lado. «Más palomitas para nosotros». Ya había un bol en la mesa de centro. El olor me llegó cuando me senté, ligeramente quemadas, justo como me gustaban. No dije nada, simplemente me recosté mientras en la tele recreaban una llamada sospechosa de un caso sin resolver. Durante un rato todo fue normal, tranquilo, cómodo. Ella bebía de su té. Yo cogía puñados de palomitas. Veíamos en silencio. Me preguntó un par de cosas sobre mis clases. Le conté que los exámenes finales se acercaban. Ella asintió, murmurando algo como: «Tienes la cabeza bien amueblada». Y sentí esa extraña mezcla entre volver a ser un crío y, a la vez, alguien completamente distinto. Entonces ocurrió. Se estiró con un suspiro y se movió un poco, sus dedos de los pies rozando mi muslo bajo la manta. «Dios, me matan los pies», murmuró. Me reí por lo bajo. «¿Día largo?» «Toda la tarde de pie en la galería», respondió con voz cansada. La gente no se imagina lo difícil que es fingir interés por cuadros abstractos carísimos. Esbocé una media sonrisa. «Suena duro». Me miró entonces, arqueando apenas una ceja. «Tienes las manos fuertes, ¿verdad?». Parpadeé. Antes de poder contestar, se acomodó y colocó ambos pies directamente en mi regazo. Me quedé helado. No fue algo dramático ni siquiera insinuante. Era casual. Familiar. Como si lo hubiéramos hecho cientos de veces, aunque no había pasado ni una sola. Movió los dedos bajo la manta. «Sé buen chico», dijo con ligereza. «No te pido un spa completo, solo un poco de presión». La miré de reojo. Ella seguía observando la pantalla como si nada, como si fuera lo más normal del mundo. Tragué saliva y llevé con cautela mis manos a sus tobillos. Su piel estaba caliente, suave. Sentí el relieve sutil de los músculos bajo mis pulgares. Empecé despacio, tanteando. Los dedos se deslizaron por el arco de su pie, bajaron hasta el talón y volvieron a subir. No dije nada. Tampoco ella, hasta que lo hizo. A los pocos minutos dejó escapar un sonido suave, entre un suspiro y una risa leve. Giró un poco la cabeza, su voz baja, divertida. «Haz el masaje en serio». La miré, el corazón dando un vuelco. No sonreía burlona. No estaba bromeando del todo. Sus ojos tenían algo, un destello que no había visto antes. No supe qué decir, así que solo asentí y apreté un poco más con los pulgares. Ella recostó la cabeza en el cojín y cerró los ojos. Y ahí estaba yo,
con los pies de la amiga de mi madre en el regazo, la luz de la tele parpadeando sobre su rostro, mis manos recorriendo su piel, repitiéndome que solo era un masaje, solo un favor, solo educación. Pero algo había cambiado. Y no estaba seguro de que hubiera marcha atrás. A la mañana siguiente, me convencí de que no significaba nada. Solo estaba cansada. Le dolían los pies. Eso era todo. No era diferente a si le hubiera frotado los hombros a mi madre después del trabajo o ayudado a mi tío a cargar cajas. No era nada. Pero la verdad era que no podía dejar de pensarlo. La manera en que dijo esas palabras, el tono, la forma en que sus ojos se demoraron un segundo más de lo necesario. La suavidad de su piel bajo mis manos. La manera en que no se apartó, en que no se encogió, sino que se inclinó hacia mí, se repetía en mi cabeza una y otra vez mientras estaba en la ducha. Mientras hacía huevos revueltos para desayunar. Mientras deslizaba el dedo sin rumbo por el móvil. No podía quitármelo de encima. No por lo que fue, sino por lo que podría haber sido, o quizá ya era. No la vi en toda la mañana. Supuse que se habría ido a la galería otra vez o estaría trabajando en algo arriba. Intenté estudiar, abrí el portátil, leí el mismo párrafo 4 veces. Nada se me quedaba. A última hora de la tarde, me rendí y bajé a la cocina. El sol empezaba a caer, lanzando rayos dorados y largos sobre el suelo, y toda la casa tenía esa quietud cálida de antes de la noche. Allí estaba ella, descalza, de pie junto a la encimera, recogiendo su pelo en un moño flojo con una mano mientras con la otra removía algo en un caso pequeño. Llevaba unos pantalones cortos color beige y una camiseta de tirantes azul claro. Sin maquillaje, sin joyas, solo ella. Hola, dije, intentando que no se notara lo sorprendido que me dejó verla. Ella giró la cabeza y sonrió. Hola. ¿Hambre o muerta de hambre? Asintió hacia el caso. Sopa de tomate, sándwiches de queso a la plancha. Cogí platos y cuencos sin que me lo pidiera. Nos movíamos alrededor el uno del otro con naturalidad. No se mencionó nada de la noche anterior. Ninguna rareza. Y de algún modo, eso lo hacía más raro. La cena fue simple, cómoda, familiar. Nos sentamos en la isla de la cocina en lugar de la mesa. Me contó lo de una mujer en la galería que intentó comprar una escultura pagando con criptomonedas. Yo le conté que un trabajo en grupo se estaba viniendo abajo. Reímos. Compartimos una botella de vino blanco frío y ligero. Todo parecía normal. Demasiado normal. Más tarde, se trasladó al salón y volvió a acurrucarse en el sofá. El mismo sitio, la misma manta. Yo fregué los platos. Mis manos seguían los movimientos, pero mi mente estaba en otra parte. Atrapada entre la noche anterior y ese momento, entre sus palabras y lo que podían haber significado. Cuando terminé, entré despacio, esperando encontrarla medio dormida o abstraída, pero no era así. Levantó la vista hacia mí y volvió a dar una palmada en el cojín a su lado. Vamos, no me dejes sola con este documental horrible. Me senté junto a ella. Esta vez noté lo cerca que estábamos, como su hombro quedaba a apenas unos centímetros del mío, como su pelo olía ligeramente a eucalipto, o quizá era su champú. No me acerqué, no me moví. Fue ella quien lo hizo. Se estiró otra vez, como la noche anterior, y apoyó las piernas sobre mi regazo. Sin esfuerzo, con naturalidad, como si estuviéramos retomando algo que no necesitaba palabras. Me puse rígido. No me vas a hacer suplicar, ¿verdad? Murmuró, con los ojos aún en la pantalla. Tragué saliva. ¿Qué? Su boca se curvó en una ligera sonrisa. Mis pies. Giró hacia mí por completo ahora. Su expresión estaba relajada, tranquila, pero en sus ojos brillaba algo, una chispa, algo atrevido. Ya empezaste algo, dijo en voz baja. No lo dejes a medias. Y así, de repente, sus pies estaban otra vez en mi regazo, sus dedos rozando el borde de mi muslo, sus piernas cómodamente apoyadas sobre mí, como si siempre hubieran pertenecido ahí. Dudé. Luego puse mis manos en sus tobillos y comencé de nuevo. Su piel estaba más caliente esta vez. O quizá era yo quien lo notaba más. Mis pulgares presionaban sus plantas, lentos y firmes.
Recorrí el arco de su pie con más seguridad que la noche anterior, intentando no pensar demasiado. Ella exhaló suavemente, inclinó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos. «Estás aprendiendo», dijo al cabo de un momento. Y sin abrir los ojos, añadió: «Masajea como si lo dijeras en serio». Ahí estaba otra vez. La misma frase, la misma voz baja. Pero esta vez no sonaba juguetona. Sonaba a prueba. Ajusté el agarre, presioné con más fuerza, deslicé la palma desde su talón hacia arriba. Ella dejó escapar el suspiro más leve. La tele seguía puesta, pero yo no oía nada. Estaba demasiado pendiente de su pierna, de la curva de su gemelo bajo mis dedos, del zumbido callado en mi pecho, de cómo cada respiración entre nosotros parecía tener más peso del que debería. A los pocos minutos abrió los ojos y me miró. «¿Te he dicho alguna vez que se te da bien esto?», preguntó, casi en un susurro. Me encogí de hombros, sin fiarme de mi boca. Ella sonrió, no ampliamente, no en broma, sino con complicidad. Luego se incorporó un poco, colocó un cojín detrás y se ajustó de postura, acercándose un poco más. Su rodilla rozó mi costado. Su mano quedó cerca de la mía sobre la manta. No dijimos nada. El programa terminó. Otro comenzó. Seguimos sentados. La habitación estaba en penumbra, bañada en luz ámbar. Las sombras danzaban en la pared detrás de ella. Sentí su respiración hacerse más lenta, sus hombros relajarse, y aún así sus piernas permanecían sobre las mías, como si aquello siempre hubiera formado parte de nuestras noches. Al final, dijo: «Has cambiado». La miré. «¿Qué quieres decir?». «Ahora te mueves de otra manera», contestó, encontrando mis ojos. «Ya no te encoges cuando alguien te mira demasiado tiempo». Se me cerró la garganta. «¿Me estabas mirando?». Ella no sonrió. Quizá yo no pude responder. Mis manos seguían moviéndose suavemente por su pie y ella no me detuvo. La noche siguiente no pude concentrarme en nada. Lo intenté. Abrí el portátil, busqué un trabajo antiguo, incluso respondí a un par de correos, pero era como si solo fingiera ser productivo, como si mi cuerpo estuviera en la habitación pero mi mente se hubiera ido a otro sitio por completo. A algún lugar donde ella me miraba así. Al peso de sus piernas sobre mi regazo. Al calor de su piel bajo mis manos. Y aquella frase: «masajea como si lo dijeras en serio», retumbaba en el silencio más fuerte de lo que debería. Di vueltas por mi cuarto, me levanté, volví a sentarme, pensé en salir a caminar, pero ya era tarde y la calle estaba muerta. Al final, dejé de fingir y me apoyé en el marco de la puerta, mirando hacia el pasillo. La luz tenue del salón seguía allí, y sin mirar ya sabía que ella también. Caminé despacio, como si mis pies no fueran del todo míos. Ni me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que entré en la sala. Estaba acurrucada en el sofá de nuevo, como antes, pero esta vez llevaba una sudadera enorme y unos pantalones cortos, el pelo recogido de cualquier manera tras la oreja y una taza humeante entre las manos. Me miró cuando aparecí. Sus labios se entreabrieron como si fuera a decir algo, pero al final solo me regaló una sonrisa lenta, conocida. «¿No podías dormir?», preguntó, con voz baja y cálida. Negué con la cabeza. «¿Tú tampoco?». Se encogió de hombros. Ni lo intenté mucho. Me acerqué al sofá y me senté en el extremo. No demasiado lejos, lo justo para fingir que aún había espacio entre nosotros. Ella me miró por encima del borde de su taza. «¿Quieres té?». Asentí. Se levantó sin decir nada y fue a la cocina. La observé mientras caminaba descalza por el suelo, con un paso deliberado pero natural. Regresó con otra taza y me la tendió. Nuestros dedos se rozaron y esta vez ninguno se apartó. Bebimos en silencio. Ese silencio que no es incómodo, sino eléctrico, lleno de todo lo que no se dice. «Estaba pensando», dijo al cabo de unos minutos. «¿En qué?». Dudó un instante. ¿Alguna vez te preguntas si la gente de verdad cambia o si simplemente empezamos a verla de otra manera? La miré, sin saber si aquello era una trampa o algo totalmente distinto. «Depende», respondí. «¿Hablamos de alguien en particular?». Sostuvo mi mirada. «Puede». Tragué despacio. «Has estado mirándome de otra forma».
Me di cuenta de cuando empezó, dijo con suavidad. Al principio era sutil. Te detenías cuando entraba en la habitación. Hacías más preguntas. Dejaste de evitarme la mirada. No dije nada. Ella continuó. Antes te veía como un crío. El hijo de mi amiga. Fácil, familiar, inofensivo. Y ahora, giró un poco, su rodilla rozando la mía. Ahora tengo que recordarme que no debería fijarme en ciertas cosas. El corazón me golpeaba tan fuerte que temí que lo oyera. Ya no eres un niño, añadió. Eso es obvio, pero hay más. Es la manera en que escuchas. En que no dices nada a menos que lo sientas de verdad. Bajé la vista hacia mi taza. Tú tampoco eres precisamente fácil de ignorar. Ella sonrió apenas. ¿Eso es un cumplido? Es un hecho. El espacio entre nosotros volvió a encogerse, no porque nos moviéramos, sino porque algo más lo hacía. El aire, su peso, la atmósfera. Se inclinó para ajustar el borde de la manta que nos cubría a los dos. Su mano quedó cerca de mi muslo, sin llegar a tocarlo. Y entonces, casi distraída, dijo: ¿Alguna vez piensas en lo que pasaría si las líneas se difuminaran? Parpadeé. ¿Líneas como esta? Sus ojos se encontraron con los míos. Como esta. Ninguno se movió. Yo estaba seguro de que podía leer en mi cara todo, la duda, el calor subiendo por el pecho, la pregunta que no había dicho en voz alta. Luego apoyó la cabeza en el cojín y cerró los ojos. Es peligroso, murmuró, dejarse notar ciertas cosas. Una vez lo haces, ya no puedes dejar de verlas. No supe qué contestar, así que pregunté otra cosa. ¿Te arrepientes de anoche? Abrió los ojos despacio y me miró de lleno. ¿Tengo pinta de alguien que se arrepienta de eso? No respondí, pero tampoco aparté la vista. Pasó otro minuto. O quizá más. Entonces se incorporó despacio, recogió las tazas vacías y se levantó. Me voy a la cama, dijo en voz baja. Asentí, aún mirando el sitio donde había estado sentada. Caminó hacia el pasillo, se detuvo un instante al llegar a la pared y me lanzó una última mirada. No te quedes hasta tarde. No lo haré. Se quedó un segundo más allí, como si fuera a decir algo más, pero al final solo sonrió y desapareció por el pasillo. Me quedé sentado en el resplandor de la sala vacía, aún con el calor del té en la boca, aún sintiendo el peso de sus piernas que ya no estaban allí. Y supe, sin ninguna duda, que habíamos cruzado algo. No una línea exactamente, pero sí algo real, algo de lo que ya no podríamos volver atrás. La casa estaba silenciosa a la mañana siguiente. No ese silencio normal, sino esa calma hueca que se instala cuando algo no dicho ha echado raíces. El tipo de silencio que hace que tus propios pasos suenen demasiado fuertes, como si hasta el aire estuviera escuchando. Me desperté antes de lo necesario. Apenas había dormido. Mi mente seguía repitiendo las mismas escenas, la forma en que me miró, la pregunta que no formuló, el espacio entre nosotros que se encogía hasta no sentirse espacio en absoluto. Arrastré los pies por el pasillo, los suelos de madera fríos bajo mis plantas, esperando resetearme con una rutina. Café, tostadas, un bostezo, algo que me demostrara que seguía siendo solo un chico despertando en casa de su madre. Pero cuando entré en la cocina, ella ya estaba allí. Alana estaba de pie junto a la encimera, el pelo recogido de cualquier manera, un jersey color avena que le llegaba por encima de las rodillas. Sus manos rodeaban una taza de café. Parecía perdida en sus pensamientos hasta que me oyó entrar. No se sobresaltó. Solo se giró y sonrió. «Buenos días», dijo. «Hola». Crucé hasta la nevera para coger zumo de naranja, aunque no me apetecía. Necesitaba algo que hacer con las manos. Ella me observó en silencio unos segundos, luego dejó la taza en la encimera. «¿Dormiste bien?» Asentí. Al poco se sentó en un taburete de la isla de cocina, apoyando el codo en la superficie. He estado pensando. Ahí estaba. Me giré, recostándome contra la nevera. ¿Sobre anoche? Pregunté. Me sostuvo la mirada. Sobre todo. No hablé, esperé. Suspiró, no frustrada, sino como quien mide cada palabra. Esto no debía pasar. Asentí despacio. Lo sé.
Solo estaba aquí un tiempo, intentando ser útil. Sin molestar. Sonreí con suavidad. Nunca has molestado. Me observó ladeando la cabeza. No eres quien pensaba que serías. Me lo dicen mucho. No, me refiero a otra cosa, vaciló un instante y continuó. Has cambiado, pero no de ese modo típico de chico de universidad que vuelve a casa. Escuchas distinto. Te mueves distinto. Hay algo en ti ahora que hace que la gente se detenga y te mire 2 veces. El corazón me dio un salto. ¿Estás diciendo que tú miraste 2 veces? No respondió enseguida. Lo hice. Di un paso más cerca. ¿Y te arrepientes de eso? Negó lentamente con la cabeza. No. Lo que no esperaba era que se sintiera así. ¿Así como? Su voz bajó. Real. La cocina volvió a quedarse en silencio, roto solo por el canto lejano de un pájaro. Ella bajó la vista a sus manos y luego volvió a mirarme. No quería complicar las cosas. ¿No? Repliqué. Oh, si lo hiciste, no es algo que quiera deshacer. Me regaló una sonrisa leve. ¿Seguro? No, admití. Pero tampoco pienso huir. En sus ojos apareció algo, alivio quizá, o claridad. Alargó la mano hacia la taza, pero se detuvo a medio camino. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. Cuando dije aquella frase la primera noche, lo del masaje, ¿sabías que te estaba poniendo a prueba? Parpadeé. No, pensé que estabas bromeando. Parte de mí lo hacía, respondió, pero otra parte quería ver cómo reaccionabas. Si te bloquearías, si harías como que no significaba nada. ¿Y qué hice? Me sorprendiste, dijo suave. Te quedaste. Lo tomaste en serio. Rodeé la isla, sin sentarme, solo acercándome lo suficiente para ver las sombras bajo sus ojos, el calor de su piel. ¿Y tú? Pregunté. ¿Lo decías en serio? Asintió. Más de lo que quería admitir. Me apoyé en la encimera junto a ella. Entonces, ¿ahora qué? Respiró hondo. Ahora no fingimos. No entre nosotros. Nada de tensiones raras. Nada de silencios haciendo ver que no notamos lo obvio. ¿Como esta mañana? Exacto como esta mañana. Sonreí. Puedo con eso. Me miró, de verdad, y por un segundo ninguno de los dos se movió. Luego extendió la mano lentamente, rozando mi antebrazo al levantarse. Voy a dar un paseo, dijo. A aclararme la cabeza. Me aparté para dejarla pasar. En la puerta, se giró. Y cuando vuelva, añadió, su tono más ligero, pero los ojos fijos en mí, quizá puedas ayudarme con el cuello esta vez. Sentí la garganta cerrarse. ¿Masajeando como si lo dijera en serio? Pregunté, medio sonriente. Alzó una ceja. ¿Lo harías de otra manera? Y se fue, dejando su café, el aire aún cálido, y a mí de pie en mitad de la cocina, sabiendo sin ninguna duda que aquello no había terminado. Apenas acababa de empezar.